Ya están todos los... Bueno, pues buenos días, gracias por vuestra asistencia. Estoy muy contenta de que podamos cerrar visitas, de charlas y de encuentros con profesionales y con artistas del arte de la mano de Julio César Abad. Julio César fue profesor mío en un máster que realicé en la Complutense sobre arte contemporáneo hace ya algunos años, y fue y es un referente para mí dentro de la teoría del mundo del arte y del arte contemporáneo. Tiene un currículum admirable que siempre digo me hace pensar que es un hombre del Renacimiento, ¿vale? Es licenciado en Bellas Artes, en Historia del Arte, en estudios de Asia Oriental. Fue premio extraordinario de doctorado en Filosofía y Letras. Habla inglés, francés, portugués y japonés. En la actualidad es docente, investigador de arte y de pensamiento, curador de exposiciones, asesor de adquisición de obra de arte y crítico cultural. Mi intención en la escuela, en la invitación de la escuela, bueno, por supuesto, se debe a su vasto conocimiento en la cultura oriental y más concretamente en el manga y en el anime, de lo que va a versar su presentación, su charla, pero sobre todo también me animé a contactar con él por su capacidad que tiene en transmitir conocimiento. Para mí siempre sus clases y sus charlas han sido una fuente de inspiración. Así que yo creo que os voy a dejar directamente con él y espero que os guste, que lo disfrutéis y que después le podáis hacer muchas preguntas que seguro que va a responder y os va a abrir, bueno, os va a solventar. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias, Julia, porque yo también te recuerdo con muchísimo cariño en clase y lo que hemos aprendido después. Y muchísimas gracias a la Escuela de Arte Alcalá a intentar entrar, a introducir en un universo que es colosal, cual es el del manga, en el que voy a brindar, como hiciera, por ejemplo, la Universidad de Murcia hace 4 años, con el anime, una versión que va a ser netamente personal, pero sí pretende compartir ciertas claves a través de 3 producciones, 2 japonesas y una española. Como les digo, el manga es un universo colosal. Solamente las cifras que maneja en Japón pues, nos permiten comprender cuánto calado tiene entre la población, en la población general, no solamente entre un público infantil juvenil, como ocurre las más de las veces en el público español, ¿verdad? El manga en Japón cuenta con publicaciones dirigidas absolutamente a todos los públicos. Y para ponerles nada más que un ejemplo, la Asociación de Editores de Japón, AJPEA, estimó que el volumen de negocio de los tomos independientes de manga, los tankobon, de los que hablaremos después, vendidos el año pasado tan solo en Japón, ascendió a 175,4 billones de yenes, es decir, 1.172 millones de euros, mientras que las revistas, que presentan un formato compilatorio de diferentes historietas, de las que hablaremos después, movieron tan solo el año pasado y tan solo en Japón 53,7 billones de yenes, es decir, algo más de 359.000 millones de euros. A propósito de estas revistas compilatorias de las que les hablaba, normalmente el origen de una larga serie de manga se encuentra entre las páginas de unas publicaciones periódicas hechas con un papel de ínfima calidad, un poquito, si quieren, como el de las páginas amarillas, que son muy voluminosos y que al final pues, terminan, los japoneses tienen un problema de espacio y terminan pues eso, deshaciéndose de ellos, ¿no? Entre estas publicaciones periódicas, que la mayoría de ellas tienen una publicación semanal, la más importante de todas ellas es la Shukan Shonen Jump, en cuyas páginas han sido publicados algunos de los mangas, originalmente algunos de los mangas más queridos por los lectores japoneses y también por los lectores españoles.
Este shonen, la segunda palabra, nos indica el público al que se dirige esta publicación. Shonen son jóvenes masculinos. Evidentemente las mujeres, los hombres y las jóvenes lo pueden leer, pero digamos que son historietas creadas idealmente para un público masculino juvenil, ¿no? Esta primera palabra nos permite adentrarnos en una de las primeras clasificaciones que se pueden hacer del manga. Otra es naturalmente el del género, ¿no? Pues género de aventuras, género romántico, etcétera, ¿no? Pero estas palabras que pongo en pantalla nos indican el público ideal al que se dirigen los manga. Kodomo son los niños, el público infantil en general. Shoujo y shonen son publicaciones dedicadas a chicas y a chicos, respectivamente, como ocurre con el público adulto, de los yosei y los seinen. Y hay un subgénero ahí, que es el hentai, que es el fenómeno del manga pornográfico, que también es muy popular. También en Europa, evidentemente, entre las páginas de esta publicación de las que les hablaba, y para poner 4 ejemplos de diferentes generaciones, en esta Shukan Shonen Jumpu fue publicada, por ejemplo, esta serie de la que nos vamos a ocupar hoy en extenso y que fue fundamental para introducir entre el público español el fenómeno de la cultura popular japonesa. Nos referimos obviamente a Mazinger Z. Esta es la portada de los 5 volúmenes independientes, de los 5 volúmenes tankōbon que fueron publicados en el año 1972, obra de Nagai Go. Luego abundaremos, como les digo, en ello. Otra de las aventuras, otra de las largas series de manga más populares del planeta, también tuvo su primera aparición en esta publicación periódica. De hecho, a título anecdótico, en la primera aparición de Son Goku, que es el protagonista de Dragon Ball, como todo el mundo sabe, en el número 3, en el número del 3 de diciembre de 1984, que es cuando aparece la primera entrega de las aventuras de Son Goku, lo hace también en portada. Se nos presenta al protagonista y a Bulma en esta moto voladora. Este es el ejemplar de esta publicación más buscado por los coleccionistas, en el que aparece por vez primera Son Goku. Dragon Ball, que es obra de Toriyama Akira, nacido en Nagoya en el año 55, empezó a publicar, como les digo, las aventuras de Son Goku en este número del 3 de diciembre del año 84, hasta el año 1995 iría desgranando un total de 519 capítulos en sendas publicaciones de esta revista, que fueron finalmente compilados en 42 volúmenes independientes. Otra de las obras manga más populares también entre nosotros es Desunoto o Death Note, el cuaderno de la muerte, obra de un misterioso guionista que firma como Oba Tsugumi, probablemente sea un alias, y con dibujo de Obata Takeshi, nacido en Niigata en el año 1969. Fue publicada por entregas entre los años 2004 y 2006. Cuenta con adaptación al anime, como obviamente todas las demás que hemos mencionado, e incluso con una película de acción real, con actores, ¿no? Toda la historia fue compilada en un total de 12 volúmenes independientes, al que se suma un 13º, que es un volumen especial. Y finalmente, más reciente, esta obra cenital, que es Kimetsu no Yaiba, la espada matademonios, como debería traducirse, y no como siempre ocurre con el débito extranjero de los títulos internacionales, pues como el título internacional es Demon Slayer, pues aquí... bueno, en este caso no, pero en muchos casos sí, perdónenme, aquí se ha traducido como Guardianes de la Noche. Esta es obra de una mujer, de una mangaka, de Gotobe Koyoharu, de Fukuoka, nacida en Fukuoka en 1989, es decir, que es muy joven.
Fue publicado originalmente en el Shukan Shonen Jump entre 1916 y 2020 y cuenta con una publicación en 23 volúmenes independientes y una adaptación al anime en 3 temporadas. El manga se ha apropiado de un repertorio absolutamente fabuloso para su inspiración. Muy notoriamente es más abrumadora la presencia de obras occidentales que de obras netamente orientales para su adaptación. Esto contribuye también a que el manga haya sido tan fácil de comprender entre el público occidental. El manga, como les digo, además de haberse apropiado de un universo literario, filosófico, teológico absolutamente ecuménico, universal, también ha creado nuevos mitos, como el de Son Goku, de Bola de Dragón, por más que Son Goku sea el personaje de una novela china del siglo XVI, Viaje al Oeste. Ha creado el universo de Neo Tokio, de Akira, del que veremos con abundancia, ¿no? O se ha ocupado también de Paradis Shima, ¿no? De la isla de los titanes, de la isla Paradis, de esta creación que yo considero, estamos hablando de Shingeki no Kyojin, que yo considero la obra audiovisual más importante del siglo XX en su género y probablemente una de las obras más colosales de todo lo que va de milenio en cualquier género de cualquier nacionalidad. Para ya comenzar, utilizando al propio Mazinger Z, del que nos vamos a ocupar seguidamente, debido a que el fenómeno del manga ha llegado de una manera muy tardía a España, han sido muchas las editoriales, sobre todo las de nuevo cuño, que han adoptado los usos de publicación de la literatura en manga original, que, como saben, tiene un orden de lectura inverso. Es decir, si nosotros abrimos los libros así, los libros en Extremo Oriente se abren tradicionalmente así. Este formato es el que ha empleado el manga en Japón y este es el formato que emplea también gran parte de la traducción de manga publicada en España. Para los lectores que no lo supieran en el año 2001, Mazinger Z, les he de decir que fue evidentemente nuestro imaginario visual, fue con lo que nos educamos las personas de mi generación y hasta el año 2001 no tuvo lugar la traducción de esos 5 volúmenes de Nagai Go que fueron publicados, como les digo, en el año 2001, evidentemente con un carácter comercial absolutamente nostálgico. Es decir, que el público al que se dirigía este Mazinger Z era el público que, como yo, se había formado, ¿no? Emocionalmente viendo animes en la primera cadena, ¿no? Bien, en el año 2001, que tiene lugar esta publicación, nos ilustran cómo se ha de leer las páginas de este manga, ¿no? Para lo cual, pues, se emplean 3 motivos apropiados de las propias aventuras de Mazinger Z. En la parte superior, pues vemos la nave que pilota Kabuto Koji, del que hablaremos después, ¿no? Que procede de las páginas finales del último de los tomos, del 5º, mientras que en un episodio que tiene un guiño humorístico y que tiene lugar cuando los protagonistas, los buenos, son sorprendidos en un ryokan. El ryokan es estos establecimientos tradicionales japoneses cuyo alma son unos baños termales. Entonces, aquí, bueno, los baños termales hay para hombres, para mujeres y, bueno, es como volver a hace 3 siglos, ¿no? Es una experiencia, bueno, pues hay un momento un poco picarón en el que la protagonista femenina está casi desnuda y, bueno, pues con un poquito de tino, pues han elegido estos 2 motivos para ilustrar el orden en el que ha de ser leída la historia. De hecho, nosotros vamos a verlo siempre proyectando en la parte derecha lo primero que se ha de leer y en la parte izquierda lo que va después, ¿no? Bien, como les decía, el fervor primero por el anime en España se debe a la emisión de la serie Mazinger Z, que pues corrió con una accidentada aventura.
Las aventuras de Mazinger Z fueron emitidas, nos referimos al anime en Japón, entre 1972 y 1974, con un total de 92 episodios. ¿Qué ocurre en España? Que entre el año 1978 y 1979 se emiten exclusivamente 33 de esos episodios y además no lo hacen en el orden correlativo original. La serie, como les digo, fue publicada ya en manga, traducida en el año 2001 con las portadas que ven aquí. ¿Quién es este Mazinger Z para aquel que no lo conozca? Bueno, Mazinger Z es el nombre de una criatura mecánica colosal, es un mega robot que va a ser el instrumento privilegiado por el cual los hombres virtuosos van a luchar contra los archivillanos. Bueno, hay que entender que estas aventuras están dirigidas a un público infantil, son absolutamente maniqueas y nos parece que ya han perdido mucha parte de su gracia si la leemos con un criterio un poquito, vamos a decir, que ortodoxo. Hay que leer estas cosas como cuando uno lee cuentos a los niños, hay que hacerse niño otra vez para poderlo disfrutar, ¿no? Entre los archivillanos nos encontramos a dos. El Doctor Infierno, que es un poco el más malo de los malos, ¿no? Y todos los demás malos son como lacayos suyos. Y un personaje que es inquietante incluso desde su propia naturaleza sexual, porque es hermafrodita. La primera aparición de este personaje, nos estamos refiriendo a Ashura Dansaku, el varón Asura. Lo que vemos es que en la parte superior derecha vemos un perfil masculino, en la parte superior izquierda vemos un perfil femenino. Pensamos, ¿no? El lector ha de pensar naturalmente que está enfrentándose a dos personajes, ¿no? Cuando en realidad lo que encontramos en un plano frontal es que estas dos personas son una, ¿no? Comparten entonces una mitad masculina y una mitad femenina. En el anime se daba la circunstancia de que cuando se veía el perfil masculino oíamos una voz de hombre, cuando veíamos el perfil femenino escuchábamos una voz de mujer y cuando el personaje se enfrentaba, ¿no? se presentaba frontalmente, escuchábamos simultáneamente en la misma frase en un voz de hombre y de mujer. Este hermafroditismo, que no sabemos hasta dónde llega, bueno, pues en las páginas finales del manga, en el último de los tomos independientes, vemos que este hermafroditismo llega a la integridad de su anatomía en un episodio en el que les sorprendemos en la duda. Esto es lo que les digo, que en el anime, ¿verdad? Simultanean las dos voces cuando el plano es frontal. Para que la humanidad tenga esperanza en un imperio, digamos que amenazado por los archivillanos, Kabuto Koji, que es este personaje juvenil, que es el protagonista, es el héroe de Mazinger Z, recibe in extremis un don, un regalo, en la forma de un gigantesco robot inventado por su abuelo. Koji y su hermano Shiro son hijos huérfanos. Shiro es pequeño y sus padres han muerto en un accidente, no se dan más datos. Hace tanto tiempo que ni siquiera el pequeño recuerda las caras, los rostros de sus progenitores. El doctor Kabuto pues es un personaje que emplea la ciencia para el bien y ha mantenido en secreto la creación de este mega robot que solo deja al descubierto un tremendo terremoto que va a conducir al propio investigador a la muerte. Es decir, que los dos episodios son simultáneos. El legado que deja el abuelo al nieto es esta fabulosa criatura con la que, como en todas las aventuras, la virtud, ¿no? Es como un elemento central. De hecho, es muy explícito el manga cuando el abuelo le dice que esta fabulosa criatura que le lega puede conducirle a ser un demonio o a ser un santo. Es decir, que yo te estoy concediendo un don fabuloso, pero solo está en ti el utilizarlo para el bien o utilizarlo para el mal. Esto, bueno, digamos que es el núcleo, ¿no? de la llamada del héroe en todas las narraciones. ¿Qué pasa? Pues que Koji recibe esta fabulosa criatura sin manual de instrucciones y hasta que domina el manejo de esta fabulosa creación, pues
comete algunos errores que, bueno, pues tienen consecuencias catastróficas en su ciudad, que es Tokio. En defensa de los pobres tokiotas amenazados por un bicho mecánico que nadie sabe dónde ha salido, aparece, curiosamente, otra criatura robótica con cuerpo femenino y que está pilotado por Sayaka, que es la hija única de otro científico. Progresivamente, bueno, Sayaka detiene, la fabulosa criatura de Sayaka es Afrodita A, y esta Afrodita A va a poder detener la amenaza que supone el manejo torpe de Mazinger Z. Evidentemente, Koji, que pilota a Mazinger Z, y Sayaka, que pilota a Afrodita A, van a ser compañeros en la lucha contra el mal, y esa creciente tensión sexual que hay entre ellos a lo largo de toda la historia, pues va a dejar momentos un tanto hilarantes, ¿no? Insisto, de un humor un tanto pueril, ¿no? Pero hay que insistir en el público al que estaba dirigida esta creación. Hay un personaje, hay muchos personajes secundarios, uno de los cuales parece que va a jugar algún protagonismo, al final no lo hace, pero es interesante porque Shiro, el hermano pequeño de Koji, le llama la atención que, aun siendo policía, tiene un aspecto como mafioso, ¿no? Y le llama mafioso del mismo modo que Shin-chan llama mafioso al director de la escuela Futaba, como ustedes saben, ¿no? Pero, el creador de Shin-chan comparte este humor un poquito macarrónico, nos parece el llorado Yoshito Usui, que falleció en 2009. Bueno, toda la historia de Mazinger Z tiene todas las diferentes historias que conforman Mazinger Z, tienen indefectiblemente una misma estructura. Unos malos han creado unos monstruos con los que amenazan a la humanidad, y Mazinger Z junto a Afrodita A van a hacer que la humanidad ya deje de correr peligro, ¿no? Nos puede sorprender más o menos la fantasía que tiene Nagai Go a la hora de crear estos monstruos, ¿no? Pero sabemos que siempre el resultado va a ser el mismo, ¿no? Hay un episodio que se va un poquito del resto de las pautas, ¿no? Que es, además del más extenso, el más emocionante de todos. Es el titulado La encantadora Lorelai, que conforma el capítulo 7, y que, como les digo, es un episodio muy singular porque, en primer lugar, el robot que amenaza a la humanidad no va a estar fabricado por este Barón Asura o por este Doctor Infierno, sino por un investigador que queda bastante... que queda en el enigma, ¿no? de dónde procede, y por el hecho de que, además, esta Lorelai, en una colosal anagnórisis, vamos a ver el momento en que descubre que ella no es una niña de verdad, sino que también ella misma es un androide, ¿no? Hay un episodio, bueno, este es el padre de la criatura, ¿no? El Heinrich, que el niño Shiro, además, queda bastante prendado de Lorelai, ¿no? Y entonces, cuando Lorelai va a vengar a su padre muerto, pues entablan un combate atroz, ¿no? Que Shiro quiere intentar evitar. Shiro llega incluso a maldecir a su hermano, pero como evidentemente Nagai-go no es Cervantes, pues ese odio no tiene ninguna repercusión en la historia posterior. Mazinger, te odio, ¿por qué no has perdido? Bueno, en fin, esto es un momento como lacrimógeno que se va absolutamente del resto de la historia, ¿no? ¿Qué es Mazinger Z? Pues Mazinger Z es el robot o el mega robot más popular del género de los mecha, ¿no? Que es un subgénero del anime y del manga que es protagonizado por robots colosales que están pilotados desde el interior de su cabeza. Mazinger Z no fue el primero, pero sí ha sido el más influyente de todos. Hay elementos, pues, evidentemente, nacionalistas en todas estas cuestiones del manga, que a veces pasan
un poquito desapercibidas y otras veces no, ¿no? Lo vamos a ver en Akira también. Pues, por ejemplo, Mazinger Z es tan poderoso porque está creado con la aleación Z, que está creada a partir de un mineral que solo existe en la base del monte Fuji, que veremos también después, ¿no? Bueno, y como aventura en la que se enfrentan la virtud contra la maldad, pues Mazinger Z es también, creemos, que una aventura dirigida al público infantil, pero que condena la condición del posthumanismo, ¿no? De esta ya violación de fronteras entre lo que es humano y lo que deja de serlo, de esta hibridación que nos está conduciendo a una alienación calamitosa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a 3 figuras femeninas en el término inferior que prácticamente son clónicas. Bueno, estos tres personajes femeninos son androides. Los androides son una beza al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es decir, son imitaciones mecánicas de nuestra naturaleza humana. Y también una condena al posthumanismo son las creaciones aberrantes en las que se une biología humana con elementos mecánicos, digitales, etc., ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con la legión de soldados que son esbirros, que son villanos del varón Asura, ¿no? Que son estos personajes con casco de hierro. Estos personajes han sido hombres a los que se ha decapitado, a los que se les ha implantado algo en el cerebro, se les envuelve a encajar la cabeza y se les pone este casco de inspiración clásica, ¿no? En los que son criaturas nacidas para el mal, no tienen libre albedrío y solo obedecen las órdenes de sus superiores archivillánicos, ¿no? Aquí tenemos a Koji Kabuto diciendo efectivamente que has dejado de ser humano, ¿no? A uno de estos soldados de los cascos de hierro, ¿no? O que son monstruos, ¿no? Que ya no son humanos en realidad, ¿no? Son muertos vivientes, como también les llaman. Estos cascos de apariencia clásica ¿no? Nos remiten también a una constante en el imaginario de Nagai Go, que son las referencias al pasado clásico occidental, al mundo grecorromano, ¿no? Así, por ejemplo, la isla del Doctor Infierno es la isla de Rodas, ¿no? O me he ido muchísimo, perdón. Es que he dado una tecla que no es. Y bueno, también, por ejemplo, hay una referencia a un caballo de Troya, que es un robot que es un falso Mazinger Z, ¿no? Que está en su interior lleno de otros robots, ¿no? Esta es otra nueva referencia a... Ya lo he encontrado, gracias. Y aquí tenemos a otro robot malo, que es el Bacin B9, que tiene el pelo, tiene vida propia, como Medusa, ¿no? Bien. Como manga dedicado, como les digo, al público juvenil, Nagai Go introduce algunos elementos humorísticos. Bueno, este es el caballo de Troya que les decía, ¿no? O sea, un robot en cuyo interior se encuentran otros. Me acaba de pasar lo mismo, me van a perdonar. No sé qué pasa. Bueno, pues, viene muy bien porque es que justo ahora íbamos a evocar cómo el recurso humorístico fundamental es el de la repetición, como bien estudió Henri Bergson en una obra publicada originalmente en 1940. Parece que lo he hecho aposta, pero es Bergson que me está guiando el dedo para que me equivoque. Evidentemente, cuando ocurren las cosas varias veces, ¿no? Si te caes 3 veces, pues ya te tienes que reír, ¿por qué no? Entonces, así por ejemplo ocurre en una de las aventuras, hay un momento en el que un archivillano tiene el control de Afrodita A, del robot femenino. ¿Qué hace? Se lanza en los brazos de Afrodita A, se lanza en los brazos de Mazinger Z. Muy poquito después, esto va a ocurrir en la vida real, haciendo que Sayaka se arroje en los brazos de Kabuto Koji, que es el piloto de Mazinger Z.
Luego hay también ejemplos de metamanga, es decir, manga que habla de manga. Es decir, en el interior de la historieta, los personajes, digamos que se disocian, tienen un efecto de distanciación y son conscientes de que están ellos mismos protagonizando un manga, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el mafioso le dice que el protagonista de un manga siempre actúa correctamente. Y dice Kabuto Koji, es verdad, el protagonista soy yo, ¿no? O, por ejemplo, aquí ocurre que Sayaka dice, ¿por qué no has llegado unas páginas antes? ¿No? Es decir, que los personajes cobran conciencia y ese salirse es lo que provoca un cierto efecto cómico, ¿no? Y también hay otro elemento de metamanga, es decir, de manga que habla de manga, que, concomita con lo que se conoce como la autocanonización, es decir, cuando un creador se tira flores a sí mismo en otra de sus obras. ¿Qué ocurre aquí? En un episodio también cómico, porque los personajes, pues, pobrecitos, terminan como Dios les trajo al mundo, ¿no? Pues resulta que se evoca en el interior de la historia, ahí lo pone, Haren Chigakuen, arriba a la izquierda. Bueno, perdón, Haren Chigakuen fue el primer éxito como mangaka de Nagai Go, ¿no? Que es una historia en la que, como dice Bosu, el personaje que aparecía ahí, algunos personajes aparecen desnudos, ¿no? Bueno, esto es una historia pues un poquito, si quieren, chabacana, que mezcla la acción con un cierto erotismo, etcétera, etcétera. La traducción del título sería La Escuela Infame y que conoció una publicación periódica a partir del año 68 y en el año 72 se concluyó con la edición del 13º y último de los volúmenes independientes en los que se compila toda la historia, ¿no? Y de hecho, la protagonista de ese manga un poquito subidito de tono comparece en el propio manga de Mazinger Z haciendo una publicidad de su propia publicación. Bueno, pues es un elemento, si quieren, metamanga, autocanonizador, etcétera, ¿no? Bueno, esto supongo que tendría mucha gracia para un lector de comienzos de los años 70 en Japón, conocedor de esa obra original, etcétera. Aquí, pues, realmente pasaría desapercibido este guiño, muy probablemente, para muchos lectores. Evidentemente, Mazinger Z, aun a pesar de su carácter pueril y maniqueo, de lo que se ocupa fundamentalmente es de la lucha del bien contra el mal. Una situación o una conciencia de que la propia existencia está amenazada. Esta es una obsesión que encuentro entre los mangakas y sus desarrollos en forma animada y de hecho lo vamos a ver con el estudio que hagamos de Akira, ¿no? Pero el hito fundamental del manga apocalíptico lo ostentaba Akira, al que nos vamos a ocupar en el grueso de esta sesión, ¿no? Pero digamos que ya desde mi opinión, ese primer puesto se lo ha arrebatado esta creación que les digo que es absolutamente colosal, cual es Shingeki no Kyojin, Titán de Ataque. Aquí, como les digo, como el título original, el título internacional es Attack on Titan, pues le llaman aquí Ataque a los Titanes, pero en realidad el nombre del manga es Titán de Ataque, que es, si ustedes han visto el anime o leído el manga, el personaje que tienen arriba, ¿no? Ahí precisamente dice, ese es el Titán de Ataque, Shingeki no Kyojin da. Pero como les digo, hasta esta barbaridad que ha hecho Isayama Hajime con Titán de Ataque o Ataque a los Titanes, el hito absoluto y colosal del manga apocalíptico lo ostentaba y en cierto modo lo sigue ostentando, aunque sea a un nivel simbólico, Akira. Esta es la portada de la versión de animación que fue estrenada en el año 88, que muy probablemente muchos de ustedes han visto el anime pero no hayan leído el manga. Lo cierto es que las dos experiencias funcionan en paralelo. La adaptación cinematográfica Akira no es una adaptación fiel al manga y de hecho el mangaka Otomo Katsuhiro
todavía no había terminado de publicar la historia cuando en el año 88 estrena como director y co-guionista la adaptación fílmica, ¿no? De modo que quien viendo el anime piense que conoce el manga se equivoca y al revés. Son dos experiencias, como les digo, que merecen la pena ser vividas al menos una vez en la vida. Akira uno la puede ver 1000 veces y quedarse fascinado por el trepidante ritmo visual, por esa comunión extraordinaria entre la imagen y la música. Es verdad que el argumento es muy farragoso, uno se pierde a cada rato y piensa que a lo mejor puede haber apoyatura en el manga, pero como la historia cambia, difiere, hay un montón de personajes que no aparecen, el comportamiento de algunos personajes también difiere, pues uno se queda un poco en el aire. Son dos experiencias, como les digo, diferentes y la lectura, hablábamos de la película, pero la lectura del manga es una lectura, yo creo que habría de ser imprescindible. Existe, les digo, esa obsesión entre los mangaka por un mundo que se acaba, ¿no? Por un mundo que se acaba. Una de las páginas de Mazinger Z se pregunta a Koji Kabuto, viendo un espectáculo absolutamente dantesco, una desolación total en el paisaje, si esto es Tokio. Bueno, pues el mundo de Akira es un mundo que ocurre después de que Tokio haya dejado de existir, ¿no? Como saben, cuando nos referimos a algo como apocalíptico, queremos decir que se trata de algo completamente devastado, ¿no? Es digamos que una derivación de la palabra griega apocalipsis, que como saben significa revelación. Revelación es la primera de las revelación de Jesucristo, es que como comienza el último de los libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan, escrito en Patmos, aquí pintado por Diego Velázquez, y como ese Apocalipsis se ocupa del fin de los días, pues por derivación se refiere uno a apocalíptico como algo pues, que es el final, ¿no? El desastre colosal. Bien, Akira terminó siendo publicado en 6 tankōbon, estos volúmenes independientes, con un tamaño considerablemente mayor al normal. El normal viene a ser una 5, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Ese es sí, menos que la mitad de un folio, menos que una cuartilla viene a ser el formato normal. Y estos tienen un formato prácticamente de DIN A4 y con una, digamos que, extensión bastante considerable. Akira llena un total de 2.181 páginas. Llevó a su autor varios años, lógicamente, su producción. Akira está localizado, ¿no? En el año 2030, 38 años después. Existen 2 ediciones españolas de los tankōbon. También las hay en revistas más pequeñas, ¿no? Ediciones B lanzó una traducción respetando el formato en blanco y negro original en el año 1999-2000. Y en el año 2014 la editorial Norma publicó la versión norteamericana creada por la editorial estadounidense Epic en color, una labor que acometió digitalmente Steve Olive, por el que ganó un premio mundial, y que además los bocadillos de lo diegético, las palabras que existen dentro del manga, difieren de la versión original de Otomo, fueron adaptadas para el público norteamericano, como saben siempre se les da todo muy masticadito para que no se pierdan, y eso es lo que nos llega a nosotros aquí. La edición de Norma, por tanto, emplea las páginas a color y, como les digo, utiliza el texto norteamericano como base. Esto que uno puede sospechar viendo bastantes traducciones, ¿no? Pues ve que de repente se cuelan, por ejemplo, en el término superior izquierdo, el letrero de 5 kilómetros
adelante, ¿no? Pues 5 kilometers ahead, ¿no? Y que evidentemente en la versión original no está escrito en inglés, sino que está escrito en japonés. Ato u kilómetro. Existen también otras manifestaciones que nos conducen a ver que la traducción no es del original de Otomo, sino evidentemente de la versión inglesa, versión en inglés, la versión norteamericana. Por ejemplo, en un episodio en el que Tetsuo, ya veremos quién es, se mete de golpe drogas estimadas en $500,000 de yenes, como pone ahí, 500.000 yenes, pues en la versión española dice que equivale, ¿no? Lo que se ha metido Tetsuo de una tacada son $3.500, ¿no? Esto ocurre tanto en la versión en color del año 2014 como en la versión en blanco y negro del año 1999-2000, obra de traductores distintos. Como les decía, en el año 88, e incluso antes de que acabara de dibujar y de crear sus aventuras, Otomo estrena en cines Akira, esa adaptación en anime de 2 horas, y que fue verdaderamente la entrada ya por la puerta grande de la anime manía en España. Akira empieza, como les digo, en un escenario apocalíptico. Lo hace en el año 2009, 38 años después de que tuviera lugar en Tokio un apocalipsis nuclear, concretamente el 6 de junio del año 92, en el seno de la Tercera Guerra Mundial. Curiosamente, Otomo comienza a publicar sus aventuras en el año 1982, es decir, que visualiza el prácticamente final del mundo solo 10 años después. O sea, ve el futuro verdaderamente color hormiga, ¿no? Y el año 1992, que es cuando tiene lugar este apocalipsis nuclear, es el año también en el que está ambientada la novela Do Androids Dream of Electric Sheep, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que fue publicado por vez primera en 1968 y que fue adaptado al cine por Ridley Scott en el año también 1984. 1984 es una cifra que se va a repetir constantemente a lo largo de la sesión. Ridley Scott hace muchos cambios en su película, la ambienta en el año 2019, que no en el 84, y la ambienta en Los Ángeles, que no en el San Francisco de la novela original. Cuando Otomo aún no había completado de terminar el manga, como les digo, se embarca en la producción audiovisual en la que comparece como director y como co-guionista. El manga, pues, recuperemos esa información, da comienzo en el año 2030, cuando unos motoristas llegan, después de atravesar una carretera prohibida, la autopista 26, de acuerdo con la edición estadounidense, que no ofrece esa información Otomo en el manga original, que es el epicentro de la explosión nuclear ocurrida 38 años antes. Los protagonistas de las primeras secuencias son los miembros de una pandilla de moteros adolescentes. La primera intervención verbal está a cargo de el cabecilla, ¿no? Y dice, vayamos a la ciudad vieja. Kyoshigaye Ikutsu. Bueno, las 2 ediciones españolas lo traigo para que vean el ejemplo, ¿no? Venga, tíos, vamos a coger la autopista 26 hasta la ciudad vieja si no os perdéis por el camino. Y la edición en color del 14, venga, tíos, por la autopista 26 hasta la ciudad vieja, a ver si no os perdéis por el camino, pringaos. Bueno, esto es lo que les digo de que es una obra diferida, ¿no? De una cosa masticadita que ofrece mayor información. Lo que es interesantísimo del primer texto que aparece en el manga, el primer texto de una serie de casi 2.200 páginas, es que se están refiriendo a una ciudad vieja. No es el casco viejo, este término se emplea muchas veces, pues uno está en Salamanca y se emplea el término Kyoshigai es para hablar del casco viejo de Salamanca. Aquí no ocurre eso, no es un casco viejo, sino que es la ciudad, la antigua ciudad de Tokio, la que ya no existe más, ¿no? Ya desde ese primer momento nos estamos enfrentando a un mundo que ha dejado de ser el que era.
El protagonista absoluto es Kaneda Suotaro, el personaje que tienen a la izquierda en color, es el líder, el cabecilla del grupo de las cápsulas. Ellos tienen unas sudaderas o unas beisboleras que tienen una cápsula, ¿no? Que están todo el día metiéndose pastillitas. Y uno de sus mejores amigos es Tetsuo, Shima Tetsuo, que bueno, va a ser su archienemigo dentro de la narración posterior y con el que vamos a ver que se enfrenta en muchos episodios de la historia la primera vez porque Kaneda quiere evitar que Tetsuo termine de matar a golpes a uno de la banda rival, ¿no? Bueno, Tetsuo siempre se envalentona contra Kaneda porque, bueno, parece como que le coarta demasiado, ¿no? En este episodio, por ejemplo, Tetsuo le dice a Kaneda que no es quien para decirle lo que tiene que hacer. Más adelante sabremos, bueno, estos planos, yo les digo que verdaderamente Otomo en Akira llegó a términos absolutamente geniales, tanto en composición, el detallismo de las escenas, pero es que hay momentos en los que se enfrentan estos paralelos, ¿no? Que son verdaderamente apoteósicos. Aquí están Kaneda y Tetsuo en sendas motos pues, enfrentándose. Es una página absolutamente brutal. Casi al comienzo de la aventura, Tetsuo sufre un accidente de tráfico cuando va con su moto e intenta evitar atropellar a un curioso personaje que tiene cuerpo de niño, viste con chaqueta y corbata, con camisa y corbata, como si fuera un adulto, pero que tiene rostro anciano. Cuando le increpa, el misterioso personaje, desaparece, en esta escena en la que Otomo parece deudor de los mecanismos de doble exposición que eran el recurso del cine fantástico antiguamente, ¿no? Bueno, más tarde sabremos, ¿no? Más tarde vamos a conocer detalles de la vida de estos personajes. Sabremos que tienen 15 años, sabremos que estudian, por decir algo, en la Escuela Juvenil Correccional del Distrito Octavo de Neo-Tokio, de la nueva ciudad de Tokio, y que frecuentan un antro, el Harukiya, en el Distrito 17 de Neo-Tokio. Otros miembros de la banda que tienen algún protagonismo a lo largo de las páginas de Akira son Yamagata y Kai. Como les digo, el detonante de toda la historia es ese atropello, casi atropello, en el que Tetsuo sale muy mal parado, su moto queda reducida a cenizas, ¿no? Estalla, y Tetsuo sufre un accidente y le van a llevar a ser tratado. Los militares están en una zona restringida, entonces los militares llegan para bueno, pues, llevar el cuerpo herido de Tetsuo a una clínica, pero sus amigos no van a esperar a que lleguen los militares y les digan 4 cosas, ¿no? Este Harukiya, que es el lugar en el que pasan sus ratos de ocio, donde compran la droga, que se meten, también es interesante que el lector español, creo que esto es deudor también de la edición norteamericana, va a haber aquí un guiño también, si quieren, en este caso literario. En el cartel, que bueno, es un establecimiento subterráneo, es un tugurio de lo peor, evidentemente, y en el acceso subterráneo, ¿no? Hay un cartel que dice Koko wa Harukiya da, Inochi ga o Shigatara kaere yona. Es decir, este es el Harukiya, si valoras tu vida, lárgate, ¿no? En cambio, en la edición española leemos esta frase, ¿no? Que dice, abandona toda esperanza tú que entras. Esto es evidentemente un guiño a la Divina Comedia de Dante, en la que sabemos que esto es el cartel que reza en las puertas del infierno, un infierno al que el espectro de Virgilio conduce a Dante para que nos cuente lo que nos espera si nos portamos mal. Y en ese cartel dice precisamente lasciate ogni speranza voi che entrate, abandonad toda esperanza a aquellos que entráis. Este antro, el antro del Harukiya, no sirve únicamente para familiarizarnos
con el submundo que habitan Kaneda y Tetsuo, la banda de los pastilleros, ¿no? Sino para, sorprendentemente, asistir a una conversación cuyos dos agentes habrán de ser protagonistas y determinantes en el posterior desarrollo de los acontecimientos. Se trata de un hombre y de una joven a quienes Kaneda espía porque le ha hecho ojitos, le ha gustado la chica, ¿no? Bueno, cuando les sigue, abandonan el tugurio y les sigue, descubren a ese personaje extraño que ha provocado sin querer el accidente de Tetsuo y que uno de estos personajes identifica como número 26. Es un extraño personaje que también va a descubrir, naturalmente, Kaneda, amenazándole con pegarle porque ha provocado un accidente severísimo a su amigo. Pero cuando va a golpearle, pues sorprendentemente el escaparate que se encuentra detrás de este personaje se quiebra y vuelve a desvanecerse. El hombre que había conversado con la joven en el bar encuentra escondido en un callejón al misterioso personaje, presentándose como miembro de una organización que quería auxiliarle y a ayudarle a escapar. Kaneda les sorprenderá cuando persiguen al 26 y la joven por la que se ha sentido atraído Kaneda, llega a tiempo para acabar de un disparo con uno de sus perseguidores. Es en este momento de suspense cuando entra en escena uno de los personajes que contribuirá a alimentar los conflictos y la tensión argumental. Se trata del coronel, quien es advertido de que el personaje 26 ha sido ayudado en su huida, lo cual le conduce a ordenar que traigan ante él a Masaru. Masaru es otro personaje peculiar porque tiene cuerpo de niño y cabeza de anciano. Mientras ese hombre y esa mujer, que se llaman Ryu y Kai, huyen con Kaneda y con el 26, a bordo de una cápsula voladora, llega un segundo personaje, también envejecido, que lleva inscrito el número 27 y que se dirige a 26 como Takashi. Ryu, este hombre que estaba en el bar, preguntará al 27 si él es Akira, siendo la primera vez que aparece el nombre que da nombre al manga, ¿no? El título al manga, a lo cual el 27 dice que no, que él no es Akira, que él es Masaru. Y es justo en este instante, este es Masaru, y es justo en este instante cuando entra en escena el último de los elementos definitorios de este universo postapocalíptico. Una misteriosa droga que no tiene nada que ver con la que se meten habitualmente en el Harukiya nuestros amigos Tetsuo, Yamagata, Kai o Kaneda, ¿no? Esta droga se va a convertir en un factor decisivo porque habrá, como habrá de descubrir el lector, es una droga que viene en cápsulas y que Masaru arroja desde esta nave voladora, arroja a Takashi porque la necesita imperiosamente. Esta criatura que ha provocado el accidente de Tetsuo lleva tiempo sin consumirla y esa abstinencia puede provocarle la muerte. ¿Qué pasa? Que esa cápsula no llega a las manos del destinatario, sino que la intercepta Kaneda. Esto va a enfurecer al coronel, porque esa droga no debe estar en unas manos ajenas, ¿no? Unas manos extrañas, y los dos niños ancianos se reúnen, mientras que Kaneda por un lado y Ryu y Kei por el otro lograrán escapar. Aquí es cuando Kaneda intercepta la droga. Esa droga, bueno, pues resulta que en el correccional donde estudian hay una enfermería. Esta enfermera es responsable de suministrarle drogas a Kaneda. Kaneda está con ella por interés. Hay una conversación en la que ella incluso sospecha que está embarazada, lo cual no provoca ninguna reacción en Kaneda en ese instante, como tampoco lo hará en las páginas restantes del manga, porque uno puede preguntarse si existe alguna humanidad en Neo Tokio, ¿no? Pero le da esta cápsula a la enfermera
para que la analice, para ver qué componentes tiene esta droga. Al término de las clases, Kaneda se reencontrará con Tetsuo en el Harukiya. Tetsuo tiene una nueva moto, nadie sabe de dónde la ha sacado, ¿verdad? Todos se drogan y salen con sus motos. Existe una elipsis narrativa porque no vemos cómo Tetsuo ha sido sometido a diferentes pruebas médicas. ¿Se acuerdan que le recuperan unos militares? Es evidente que lo ha sido, no lo vamos a ver, es una elipsis narrativa. Otomo hace esto de las elipsis narrativas muchas veces, ¿no? Y sabemos, porque al coronel le llega esta información, que un científico identifica que el encefalograma de Tetsuo presentaba irregularidades. Hasta el momento, Otomo ha dejado varios frentes abiertos que engarzan una cadena de suspense entre la acción y lo fantástico. En este punto, los problemas de nuestros amigos Kaneda y Tetsuo se multiplican, porque la banda rival, la mega rival, la banda de los payasos, de los Kruan Norenchu, los clown, ¿no? Vienen a amenazarles, ¿no? Tetsuo se muestra desafiante con uno de los payasos y verdaderamente la escena pues es, digamos que, interesante narrativamente. Al día siguiente, el coronel va a la escuela a buscar a Tetsuo y aunque el coronel sorprende a Kaneda, que conoce de cuando tuvieron el accidente de tráfico, Kaneda logra escapar. Y antes de asistir el lector a los experimentos que se realizarán, ahora sí los vamos a ver, sobre Tetsuo, un científico dice que nunca ha visto un sujeto de experimentación igual, lo hará ante una conversación que mantienen Ryusaku y Netsu, quienes se presentan, al parecer, como miembros de una organización antigubernamental, una organización subversiva que denuncia que las autoridades japonesas pretenden convertir el nuevo estadio olímpico que se halla en construcción en una base militar secreta cuando los Juegos Olímpicos hayan concluido. De este modo, Otomo denuncia los poderes oligárquicos que se ocultan tras el engañoso andamiaje de las democracias. Akira es también una manifestación contracultural, una denuncia de una cultura dominante crecientemente alienante. Veremos un ejemplo más tarde también sobre ello. Muy inteligentemente, Otomo nos conduce desde ese laboratorio en el que se experimenta con el sujeto Tetsuo a una residencia en una página soberbia. He traído la edición original en blanco y negro y también su página coloreada, ¿no? Digitalmente, en el que viven encerrados como si fuera una torre de marfil, una cárcel de oro, estas tres criaturas, ¿no? A dos de ellas ya les hemos visto, Takashi y Masaru. Hay una tercera con aspecto de niña que está siempre en la cama, está verdaderamente enferma y es verdaderamente angustioso ver, se llama Kiyoko. Ahora el lector asiste a una conversación en la que Kiyoko advierte al coronel de que ha soñado que Akira ha despertado. Y esta noticia descompone al coronel, como lo hará también la aparición espectral que experimentan Kaneda y Kei. Esta es la chica de la que se prendó cuando estaba en el Harukiya y que va a ser su compañera en las aventuras, ¿no? Ocultos en la base de la organización de Ryu, ¿no? Una visión muy fugaz y dramática de una figura juvenil y flamígera, es decir, como si estuviera envuelta en llamas, que se identifica precisamente como Akira. Con todos estos elementos expuestos ya en el primer tomo, Otomo sienta alrededor de una mesa. Bueno, esta es una de las elipsis narrativas de las que hablaba. Este es un daño provocado por Tetsuo. Luego vamos a verle en acción infligir este tipo de daños a otros personajes. Como les decía, este es el caso, ¿no?
Como les decía, Otomo sienta a la mesa a distintas autoridades que permitirán al lector comprender algunas de las claves del universo que ha creado Otomo. Akira, por ejemplo, sabremos que es el nombre que recibe un programa científico que lleva activo nada menos que 30 años y un programa sobre que el coronel insiste en la necesidad de mantener activo, porque de lo contrario advierte Neo Tokio puede volver a ser destruido. Bueno, por su parte, el ejército irrumpirá en la sede clandestina de la organización y Kei y Kaneda serán ocultados, quedarán ocultos en el Harukiya. Cuando ya no cabe más tensión, cuando estamos ya verdaderamente sobrepasados, porque es esto de Akira, la amenaza que significa Akira, que los oligarcas están ahí metidos con Akira, que Akira puede a lo mejor desaparecer, pero esto puede crear otra vez el fin de todo lo que se ha vuelto a crear, pues encontramos ya qué es eso de Akira. Este misterioso Akira es en principio, el nombre concedido a una cámara de criogenización de la que sabemos que en la que sabemos que Akira duerme a 273,15 grados bajo cero. Kaneda ha logrado ocultar, esta es una página coloreada, Kaneda ha logrado ocultar a todos la existencia de esa droga que había escamoteado de aquella cápsula, ¿no? Y los de la banda, los de su banda, le dicen que, por unas circunstancias un tanto recambolescas, Tetsuo ha llegado a ser el jefe de la banda de los payasos, de sus archienemigos, a lo cual él no puede dar crédito. La banda de los clowns es la más, digamos, ferviente enemiga de ellos, pero hay otras bandas, los Wild Cock, que podríamos traducir como Picha Brava, los Pretty Bombers y los Carburetor Bites, estos del Distrito Séptimo. Kaneda va a lograr que todas esas bandas se unan para luchar contra los payasos, porque verdaderamente Tetsuo se ha convertido ya, se siente en una amenaza. Ese monstruo le llaman en las páginas del manga. Con un combate entre bandas y en particular contra Tetsuo, que llega a destrozar la cabeza de un anterior correligionario, Yamagata, ante las mismas narices de Kaneda, concluye el primer tomo. No sin antes haber recibido Tetsuo en su abdomen un balazo por parte de Kaneda y de lograr accidentalmente la cápsula que ocultaba a Kaneda, una cápsula que además se mete. Cuando está a punto de matar a Kaneda y a Kei, el coronel le dice que puede proporcionarle toda la droga que quiera, porque al fin y al cabo ellos han sido los que la han sintetizado. Entonces, el coronel concede a Tetsuo un nuevo nombre. Y ya sabemos cuán importante para la relación de dominio es el poner nombre a las cosas, ¿no? Llamándole Jonju Ichigo, el número 41. El tomo segundo, da inicio en la habitación de Kiyoko, esta extraña criatura tan enferma, que siente la presencia del número 41, es decir, de Tetsuo, a quien considera, a quien sabe, más fuerte que ellos tres juntos. No es poca cosa, estos niños tienen la capacidad de mover las cosas con telequinesia, tienen una serie de poderes y de dones que no están al alcance de todos, ¿verdad? Sospechamos, evidentemente, que se trata de niños sobre los que se ha ejercido una manipulación científica abusiva, ¿no? El propio coronel identifica a Tetsuo como una extraordinaria amenaza y explícitamente le llama un segundo Akira. Poco después de haberse iniciado el volumen segundo, aparece un nuevo escenario que va a constituirse en uno de los principales del relato. Se trata del templo de Miyako-sama, la dama Miyako, no Lady Miyako ni la señora Miyako, como traduce incongruentemente la versión de Norma
de 2014, ¿no? Lo interesante de este personaje, de la dama Miyako, es que es una figura religiosa en la que habita un escenario que es el único escenario autóctono japonés de todo el relato. Es decir, Neo-Tokio es un espacio hiperoccidentalizado en el que solo existe un resabio de tradición, que es esta arquitectura propia de los templos budistas en madera, para abundar en esa confrontación entre tradición y hiperoccidentalización. Otomo concede a esta sacerdotisa, a esta monja, el nombre de Miyako. Miyako era el nombre original de la capital imperial antes del periodo Tokugawa. Nos referimos a Kioto. Es decir, que para un lector japonés incluso la evocación del nombre ya le lleva, le retroatrae a unos episodios, digamos, que de tradición, ¿no? Los usos en las instalaciones militares, Kei logra escapar de sus captores y mágicamente es transportada al interior de una sala en la que se encuentra Tetsuo. Ese mágicamente es porque los 3 niños que habitan en esa jaula de oro tienen la capacidad de la bilocación, es decir, son capaces de presentar o presentarse en 2 elementos o en 2 lugares a la vez, son capaces de dominar el cuerpo de una persona para que esa persona haga cosas que les benefician, que son en el fondo cosas que nos van a beneficiar a todos, pues se trata de luchar contra las amenazas que nos esgrimen, ¿no? Es interesante en este sentido advertir que la muerte, Kiyoko es esta niña, Kiyoko, Masaru y Takashi, estos 3 niños con cabeza de anciano, consideran que la única posibilidad que le queda a la ciudad de Neo-Tokio para salvarse es acabar con Tetsuo. Tetsuo va a recibir, para echar más leña al fuego, uno de los científicos anuncia que Akira y Tetsuo se están sincronizando, es decir, que la amenaza se multiplica, ¿no? Y como les digo, bueno, pues existe un momento en el que Tetsuo va a recibir unos disparos, los disparos terminan alcanzando la cápsula criogenizada, de la que aparece un niño que no es sino Akira. Bueno, van a lograr escapar de esa base secreta oculta en un espacio, del mismo modo que, por ejemplo, aparecía en esta película de James Bond, You Only Live Twice, solo se vive 2 veces, en la que pues, los malos tienen su base en el interior de un volcán, ¿no? con esta trampa que engaña a la gente, y que es una película curiosamente ambientada en Japón. Y, como les digo, un potente láser va a dirigirse desde el cielo, desde un satélite que se llama Sol, a impactar en el brazo derecho de Tetsuo. Aquí les traigo este ejemplo por lo que les decía. Como el sentido de lectura original es de izquierda a derecha, y en la edición española, en ambas, no se ha mantenido, todas las viñetas aparecen invertidas. Hay un episodio que es mucho más interesante porque uno recibe un disparo en el pectoral derecho en la edición española, pero en el original es en el pectoral izquierdo, que es donde se encuentra el corazón, es decir, es un disparo mortal. Como ese personaje no muere, para un lector japonés es mucho más abrumador, porque es imposible sobrevivir a un disparo en el corazón. Como un lector español no sabe que en realidad se está equivocando de lectura, pues el efecto es menos poderoso. Bueno, sabremos, por ejemplo, en el comienzo del volumen 3,
que la liberación de Akira, de este niño que aparece en la cámara criogenización, conduce a la declaración de un estado de emergencia, fletándose para aplastar al pueblo que quiere protestar en las calles de una serie de cápsulas voladoras, ¿no? Unas cápsulas acorazadas voladoras para reprimir a esos rebeldes. Una represión que asciende los daños de víctimas mortales a más de 370 personas. A continuación, se va a producir un golpe de Estado. Akira se aproxima a los tres niños y Kiyoko, y uno de ellos, Takashi, el primero, S-26, va a recibir el disparo que se dirigía a la cabeza de Akira. El dolor que causa este acontecimiento va a provocar una manifestación catastrófica que conduce a Otomo a la creación de 14 páginas completas, algunas de ellas son doble páginas, en las que no existe ningún bocadillo que interfiera con el prodigioso dominio del drama que tienen estas páginas, ¿no? En el volumen cuarto vemos que en Neo Tokio algunos descontentos han creado una suerte de bastión titulado o llamado Dai Tokyo Teikoku, es decir, el imperio del Gran Tokio y no el Gran Imperio de Tokio, como traducen las versiones españolas. Este grupo, vamos a decir que subversivo, ha quedado bajo el control de el llamado ya Gran Señor Akira. No sabemos muy bien en qué consiste este control o en esta jerarquía, pero lo que sí vemos es una viñeta en la que Tetsuo parece rendir homenaje, ¿no? Convertirse en segundo de quien verdaderamente va a mover los hilos, que es Akira. Ya en el volumen quinto, los del Imperio del Gran Tokio celebran una magnífica fiesta para aclamar a Akira, y ante todos los espectadores, Tetsuo emprende el vuelo, llegando hasta la Luna y provocando sobre su superficie un enorme cráter. Efectivamente, Tetsuo no es capaz de controlar la energía que le asiste, no sabe focalizar su poder. Como saben, el daño, las mareas, ¿no? Dependen de la Luna, entonces un daño tan significativo en la Luna provoca, entre otras cosas, la inundación de Neo Tokio. Tetsuo va a ser atacado por Kaneda, las heridas provocan una elefantiásica transformación en Tetsuo, ese gigantesco bebé cárnico es Tetsuo, bueno, metabolizado, por decirlo de alguna manera, y va a haber durante una buena nómina de páginas un enfrentamiento entre ambos, ¿no? Este mega bebé es capaz incluso de llenar toda la superficie del estadio olímpico en el que estaban metidos ahí los oligarcas, los militares y todo lo demás. Dos nuevos disparos harán que Tetsuo vuelva a asumir brevemente su aspecto humano y con ese aspecto humano se vengará de sus atacantes. Su regreso a la corporalidad humana es sentido por Miyako como esa sacerdotisa, esa monja budista, como el definitivo resurgimiento. Transfigurado, se hace invulnerable, parece a cualquier ataque. Tras unas páginas trepidantes en las que la amenaza será definitivamente aplastada, Kaneda y Kei, la muchacha que le gusta, marchan juntos en una moto, insultando a los militares estadounidenses y reclamando la completa autonomía de su nación, un sentir contracultural juvenil que Otomo parece compartir en la década de los 80, cuando era muy popular este movimiento anti-norteamericano, que denunciaba la poderosísima influencia que la nación occidental había o presentaba en Japón. Como saben, con posterioridad a la derrota de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, incluso la constitución que rige la nación japonesa es una constitución hecha a imagen y semejanza de la norteamericana, ¿no?
Entonces, en esta viñeta existe una manifestación nítida contracultural. Kaneda surca la carretera, flanqueado a ambos lados, con kei de paquete, flanqueado a ambos lados por los espectros de Yamagata y de Tetsuo en una inequívoca manifestación de reconciliación. El sacrificio de Tetsuo parece haber servido para que los esclavos comiencen a desear romper sus cadenas. Como les decía, y ya vamos a concluir, la obsesión apocalíptica de buena parte del manga y del anime tiene su origen, nos ha parecido siempre, en el profundo trauma que supuso para los japoneses su rendición de la Segunda Guerra Mundial tras haber recibido, ustedes saben, los bombardeos atómicos de dos poblaciones civiles, las de Hiroshima y Nagasaki. La rendición supone a los japoneses, además de un sismo económico, político y de, vamos a decir que de autoestima, supone un sismo simbólico de carácter teológico, que es difícil de comprender fuera de Japón. Lo que ocurre es que cuando Japón se ve asediado, como saben ustedes, Japón permaneció una burbuja intocada, intocable, un periodo de casi 3 siglos, el Sakoku, el país con cadenas, bueno, es una, digamos, una autodeterminación extrema, apenas tenían contacto con el exterior, pero con la presencia ya a mediados del siglo XIX de la amenaza occidental que exigía que Japón abriera sus puertos, Japón va a tener una incidencia occidental profunda a la que paralelamente responden con una exacerbación de su ultranacionalismo, que definen rescatando la identidad de Japón como el país de los dioses, del Shinto, el camino de los dioses, el sintoísmo. Los que combatían, los kamikaze, los que combatían la Segunda Guerra Mundial, lo hacían porque estaban defendiendo la causa del emperador, y el emperador era Dios. La rendición de la Segunda Guerra Mundial lo que provoca es la ruptura fundamental del lazo que une a los emperadores, la saga imperial, con los dioses japoneses. Ese sismo simbólico condujo, por ejemplo, a muchos hombres a suicidarse, porque habían mandado a sus hijos a la guerra pensando que lo hacían por una entidad ultra, mega, suprahumana, y eso ya no era así. Eso fue un dolor absolutamente incontrolable y que condujo pues, a estas barbaridades, ¿no? Los japoneses, como les decía, sufren un cataclismo social y religioso con la rendición de la Segunda Guerra Mundial, que permanece aún activo, sobre todo entre las personas de mayor edad. Los jóvenes ya no tanto, porque no han vivido permeados por esa fe, ¿no? Sin embargo, esas tensiones quedan manifestadas también en la alta cultura por personas como el japonés Mishima Yukio, quien hizo en los últimos años de su vida de la recuperación de la dignidad imperial uno de sus caballos de batalla. Aquí, de hecho, le vemos pocos años antes de suicidarse por el método del seppuku, por la autodevastación, es decir, se suicidó como se suicidaban los samuráis por mantener su honor, ¿no? con un hachimaki, ¿no? En el que reza por 7 veces servir a la nación, ¿no? Es un lema nacionalista. Y precisamente traemos este ejemplo para ilustrar esa influencia del manga en Japón, que tiene también subtítulo esta conferencia. Habíamos hablado de 2 producciones japonesas, del Mazinger Z y de Akira, y dejábamos para el final un ejemplo de cómo una producción española puede, y ha hecho, un gran esfuerzo por involucrarse en el manga, no de una manera superficial, sino de una manera profunda, ocupándose de un episodio absolutamente traumático de la historia contemporánea japonesa. El hecho es que esta historieta gráfica, obra de Ignacio Ruiz Moreno, que es un ilustrador nacido en Vigo en 1969, fue creada
para conmemorar los 50 años del suicidio de Mishima. Mishima se suicida el 25 de noviembre de 1970 y en el año 2020, la publicación El Emboscado, en su 8º número, publica una monografía, dedica una monografía a Mishima Yukio, en cuyas páginas se encuentra esta novela gráfica, que es breve. La constituyen un total de 16 páginas, aparte de la portada, solamente con en blanco, la tinta negra y la tinta roja. La tinta roja es obviamente la tinta de la enseña nacional nipona, también el rojo de la sangre derramada por Mishima Yukio. El título de esta historia gráfica es Tate no Kai, que significa la sociedad del escudo. Mishima Yukio, que es un escritor fascinante, creó con su dinero un ejército, bueno, vamos a decir que de ejército no tenía nada porque no estaban armados, sí estaban uniformados. Eran más que nada una suerte de guardia pretoriana, que tenía el fin de dar la vida por el emperador si el emperador sufría una amenaza. Por eso eran el escudo, el tate. La lectura de los kanji, de los caracteres, está invertida. Sería la de abajo se vería primero, sería escudo, arriba sería asociación, ¿no? Sociedad. Bien. En el término inferior de la portada, Ruiz Moreno se ha apropiado de una popular xilografía que representa a un samurái infligiéndose seppuku. Bueno, este es el ejército, bueno, esa guardia pretoriana que patrocinó el propio Mishima, ocupándose incluso del diseño de los uniformes, etcétera, y que estaba constituida por un centenar de miembros, todos ellos muy jóvenes, que en verdad lo que querían era llamar la atención sobre un Japón que ya no existía, ¿no? Un Japón nostálgico en el que se rendiera un culto religioso al emperador, ¿no? Bueno, pues para la narración gráfica, Ruiz Moreno se ha apropiado de numerosas fotografías del personaje, ¿no? Tomadas tanto por medios de prensa como por fotógrafos profesionales, por fotógrafos artísticos, ¿no? Me permito invitarles a que conozcan la muerte de Mishima o las facetas simbólicas de esa muerte que se inflige a través de una conferencia que yo dicté precisamente la misma jornada en la que fue presentada por vez primera la novela gráfica de la que nos estamos ocupando aquí. Creo que el visionado de esta conferencia puede enriquecer algunos de los aspectos que no puedo abordar de un modo más que sucinto en esta presentación que ya está concluyendo, ¿no? Como les decía, Ruiz Moreno emplea numerosas fotografías tomadas a Mishima a lo largo de su vida, aunque Tate no Kai, esta novela gráfica, a partir de la página 6ª hasta la última, se dedica fundamentalmente a ese establecimiento de la sociedad del escudo y a aquello que condujo a Mishima a su muerte por autodevestación. Como les decía, ya Ruiz Moreno lo que quiere es hacernos llamar la atención sobre el débito simbólico que existe entre el sacrificio de Mishima y la práctica del seppuku, que era una práctica tradicional de los samuráis, trayendo una xilografía del siglo XIX muy popular que nos conduce a ver la muerte, ¿no?, por seppuku. Seppuku es la palabra formal de harakiri, que es una palabra más conocida, de Takasaki Saichiro. Evidentemente, no tenemos documentos gráficos de la autoevastración de Mishima, pero Mishima filmó una película, un cortometraje, una media hora de duración en blanco y negro, rodado en blanco y negro, en la que él protagoniza un relato de 1960 llamado Jukoku, patriotismo, en el que el Takeyama, un militar, se inflige seppuku porque no puede aceptar la decisión que han tomado sus superiores. Entonces él, para no vivir en una realidad que le infama, decide suicidarse.
es el propio Mishima el que representa a ese personaje y ese suicidio al que asistimos en la acción fílmica es el que permite a Ruiz Moreno recrear el suicidio de Mishima en su novela gráfica. Como les decía, no existen fotografías de ese momento. Esta imagen sirvió incluso para la primera edición, de portada para la primera edición del primer ensayo jamás publicado sobre Mishima en lengua española, que fue dedicada por el psiquiatra Vallejo Nájera, en la que se transmite un sentimiento de profunda conmiseración por un hombre extraordinariamente complejo, cual es Mishima Yukio. Para ya finalizar, quiero ofrecerles a nivel particular, a nivel personal, considero que esta es la ilustración más prodigiosa que tiene la novela gráfica, por cuanto no constituye una apropiación de un modelo fotográfico dado y ya está, sino que aquí existe una verdadera manifestación de una interioricidad, ¿no? de qué movió a Mishima. Aquí lo que vemos es una fotografía de Mishima tomada en su estudio. Esta fotografía fue tomada en el año 66 o 68, no recuerdo. Sirve de frontispicio a la primera edición de la biografía de Mishima publicada en Estados Unidos por Nathan, quien conoció a personas de su entorno con los que se entrevistó, pero es que lo que es interesante es que Mishima está escribiendo, ¿no? Pero está escribiendo abrazado por un personaje que es un esqueleto y que ha sido extraído también de otra silografía del siglo XIX y que es autor o que es obra de un artista habitualmente consagrado a escenas espectrales, mágicas, fantasmagóricas, ¿no? En este sentido, lo que vemos es que aquí lo que se ilustra es una mujer que invoca a un esqueleto gigantesco para que luche en su favor, ¿no? Pareciera que para Ruiz Moreno existe una suerte de impulso deimónico en su decisión de matarse simbólicamente por un emperador que ya no está, ¿no? Es como una, yo creo que maravillosa ilustración magistral de ese impulso deimónico que, digamos, excede lo meramente humano y que conduce pues, a una decisión simbólica absolutamente trascendental. No solamente, como les decía, existen apropiaciones de momentos, de fotografías de Mishima, sino que toda la historia gráfica de Ruiz Moreno, Pesas sobre Brevedad, está absolutamente embriagada, ¿no?, por este imaginario popular, de la cultura popular nipona, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen en la que sospecho que se ha apropiado de dos imágenes del mismo álbum, el 36 vistas del Monte Fuji de Utagawa Hiroshige, ambas del año 56, ¿no? El perfil del Fuji que representa Ruiz Moreno, creemos que procede de esta imagen, y esas barquitas que aparecen también, pues creo que proceden de esta imagen del río Tama en la provincia de Musashi. Con el ejemplo de Ruiz Moreno, que creemos absolutamente único en el historietismo gráfico español, queremos desde aquí invitar a que aquellos que se sientan fascinados por la cultura del manga y del anime, que somos y son legión, no hagan con sus creaciones un esfuerzo meramente mimético y superficial de apreciación de valores pues, puramente formales de lo que es el manga y del anime, sino que procedan en lo posible a una estimulante labor de reflexión, ¿no?, de profundización y que nos sirva para pensarnos en un momento como este de completo desmantelamiento. A veces la cultura popular y los usos de la cultura popular sirven también y pueden servir para salvarnos, ¿no? De este modo, con esto, pues me despido con agradecimiento. Muchas gracias.